Si en este momento les preguntara, ¿quién o quiénes de ustedes, escuchándome ahí del otro lado, tiene algún tipo de miedo? Seguramente todos van a manifestar que han sentido o sienten algún tipo de miedo. Miedo a los insectos, miedo a las arañas, miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a estar sola o estar solo, a no tener pareja, miedo a no poder tener hijos o miedo a quedarse sin dinero, miedo por la muerte de un ser querido, de algún familiar. Miedo, miedo y miedo. El miedo está presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo es una de las 6 emociones básicas que tenemos desde la prehistoria. Digamos, los primeros hombres y mujeres que habitaban la tierra sentían también el miedo. Porque gracias a las emociones, en este caso el que nos ocupa es el miedo, podemos expresarnos, manifestarnos, y si tuviéramos que decir ¿para qué está el miedo en nuestra vida? La respuesta es para protegernos. ¿Por qué para protegernos? Porque esa función protectora hace que cuando sentimos el miedo, vamos a evaluar los riesgos, vamos a sopesar, poder analizar una situación considerada peligrosa. ¿Para qué? Para preservarnos la vida. El miedo va a estar determinado también por tu entorno, por la familia, por tu cultura, donde has crecido. No es lo mismo haber crecido en el campo, vivir en el campo, que vivir en la ciudad. No es lo mismo ser ateo que seguir una religión. No es lo mismo haber estudiado que no haberlo hecho. En fin, nada es ni mejor ni peor, simplemente que nos va a condicionar, va a determinar a qué podemos o no tenerle miedo o sentir el miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece el miedo y no sabemos cómo manejarlo, cómo gestionarlo, cómo trabajarlo? El miedo aparece ante una determinada situación, y la situación que es un peligro. Ese peligro, si es real, es decir, me está por atacar un animal o un asaltante, un delincuente, el miedo va a hacer que yo pueda escapar, correr, huir, luchar. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo está determinado por un peligro que solo está en mi cabeza y que muchas veces es un peligro irreal? Por ejemplo, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Pero hoy lo tengo. El peligro todavía no está, no es real. ¿Qué pasa si salgo a la calle y me ataca alguien? El peligro es irreal, no ha sucedido, está en mi cabeza. Esto no quiere decir que las cosas no sucedan, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos estamos anticipando. Por eso el miedo, esa sensación interna que tenemos, cuando el peligro es real, vamos a actuar. Entonces todos los neuroquímicos que están en nuestro cuerpo, en el torrente sanguíneo, van a ser utilizados para correr, para atacar, para lo que sea que necesario hacer en ese momento. El problema es cuando, y ahí es cuando decimos que no podemos manejarlo o gestionarlo, cuando sentimos ese miedo ante algo que no ha sucedido. Sin embargo, el cuerpo, el cerebro biológico, se ha preparado para atacar o huir. Entonces ahí empiezan a aparecer una serie de sensaciones físicas que no solo que nos hacen daño, que no nos gustan, que nos desagradan y que nos hacen sentir mal. Y el miedo lo puedo sentir de diferente forma y de diferente intensidad. A veces la intensidad es mínima, pero si se mantiene en el tiempo puede desencadenar en un ataque de ansiedad. Por supuesto que va a depender de cada persona, como les decía antes, y de el programa que cada uno tiene internamente. Ante el miedo puede, y de acuerdo a los programas, que nos aparezcan diferentes tipos de enfermedades. Y ojo, siempre acá decimos que analizamos desde lo que nos ocurre hoy hacia atrás y nunca al revés. Nunca pensarlo de manera
buscar qué conflicto tuvo en el pasado, a ver qué enfermedad me va a aparecer hoy. Entonces, a modo de ejemplo, puedo mencionarles que cuando hay un miedo a no recibir lo que te corresponda, puede aparecer un conflicto en el páncreas, una enfermedad pancreática. Si sientes un miedo al futuro, un miedo al avance, tal vez tengas un dolor en las piernas, un dolor o cualquier otro tipo de enfermedad. Esto es solamente un ejemplo y de manera muy genérica porque hay que analizar cada caso en particular. El miedo a la carencia, a no tener trabajo, a no tener dinero, seguramente se va a manifestar con una enfermedad hepática, es decir, en el hígado. El miedo a una falta de protección, ya sea de tu pareja o ya sea de tu pareja o de tus padres o de tu familia, o no poder proteger a alguien, se va a manifestar en las mamas y va a depender el tipo de protección que sientas hacia qué o hacia quiénes, si será de la mama izquierda o la mama derecha. Así puedo seguir mencionándoles muchísimas otras situaciones y enfermedades. Lo importante lo importante es poder gestionarlo. Primero, poder detectarlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Para qué está el miedo en mi vida? ¿Para qué se manifiesta? ¿Qué es lo que siento? Y a partir de ahí empezar a trabajarlo, enfrentarlo. Tener el coraje, tener la valentía de decir, pues bien, si tengo miedo a salir a la calle, tendré que hacerlo, saldré con todas las precauciones, con todo lo que sea necesario. Si tengo miedo a aprender a conducir un vehículo, un coche, bueno, pues aprendo a conducir y saldré. La primera vez haré unos 10 metros, unos 100 metros, 500 metros. La segunda vez daré una vuelta por mi barrio y después por mi ciudad, hasta que un día me atreveré a salir a la carretera, a la ruta y poder conducir. Lo importante es poder hacerle frente, poder trascenderlo, poder quitar ese miedo, minimizarlo. Está para protegernos, pero también está para enseñarnos.